En definitiva, lo que quiero que quede claro es que, primero que nada, no es algo nuevo, es algo que existe hace unos 70 años. Que hay vacunas que pueden ayudar a esto, que si bien no hay vacunas para esta patología en sí misma, hay vacunas que pueden ayudar a esto, que hay medidas de precaución, que son el lavado de manos, evitar el contacto estrecho con las personas afectadas, que la movilización internacional no hay evidencia concreta de que disminuya esto, que la transmisibilidad entre personas es muy baja, que hay 2 variantes donde la más agresiva mata al 10% de las personas. Se me mató el burrito, al maricornio. Afecta al 10% de las personas, mientras que la variable menos agresiva, que es la que apareció en los países europeos, es la que afecta a la mayoría de las personas y tiene una mortalidad de un 1%, y que con la vacuna de la viruela de toda la vida, esa mortalidad o esa en realidad infección disminuye entre un 90 y 85%. Bueno, eso me parece que es importante, que está bueno tenerlo en cuenta. Aparte de eso, es súper importante también tener en cuenta que no es, o sea, si bien el contacto estrecho es lo que nos genera, no es exclusiva de los varones que tienen prácticas con otros varones, como habían dicho algunos medios de comunicación. Aparte de eso, síntomas que tenemos que tener presentes son cualquier infección viral, como fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor articular, ganglios linfáticos, y además agrega vesículas, o sea, lastimaduras, que luego se vuelven como ampollitas, que luego se vuelven con una cascarita, que después se caen, aparecen sobre todo en la cara, en el tronco, palmas de las manos y palmas de los pies, a diferencia de la varicela, que respetaba sus territorios, y tenemos en genitales también, y nada, eso, importante, no alarmarnos, hay formas de evitarlo y de controlarlo, y todavía, o sea, y es una situación endémica en muchos países ahora porque está afectando a otros países, así que eso también tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo están, chicos, chicas, chiques? Ya creo que es como la 4ª vez que grabo esto. Nada, quería hablar un poquito hoy de lo que es la viruela del mono. Ya tenía todo armado, pero voy a tener que hacerlo de vuelta. Bueno, básicamente estuve buscando en distintos medios qué es lo que voy a estar compartiendo con ustedes, y primero que nada un comunicado público del Ministerio de Salud Pública donde nos cuentan un poquito, nos hablan de esto, y ahí es como cómo sería la situación epidemiológica actual, nos cuentan de qué va y de qué trata, y después de algunos centros y demás. Así que, bueno, nada, mucho texto. Bueno, primero que nada voy a hablar, a ir leyendo este comunicado. Ya voy a ir avisando. Pensaba leerlo directamente, no ir relatándolo, pero lo voy a leer y lo voy a ir relatando. Voy a tratar de ser preciso y conciso, pero hay cosas que me parecen que son importantes. Este es el comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que está en la página del Ministerio, que habla de la viruela del mono. Fue emitido el 21 del 5 del 2022, o sea, hace 3 días, y dice: se describió por primera vez en 1958 a raíz de 2 brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos. El primer caso, o en humanos, se reportó en República Democrática del Congo. Desde entonces, la mayoría de los casos reportados provienen de zonas rurales de las selvas tropicales de África Central y Occidental, donde se considera endémica. O sea que esto desde los años 60, 70 es una endemia. Que endemia significa, ¿le sonará a pandemia? Bueno, porque es parecido. En vez de ser a nivel mundial, es en una región, por ejemplo, en un país. Pero como es un país africano, capaz que no hacía tanto ruido, no hacía tanto berrinche. Pero si afecta a Europa u otros países occidentales, como que ahí como empieza a tener importancia. En el video, esto va a ser una miniatura. En el video más grande que va a quedar de fondo van a estar los teléfonos y las formas de comunicarse con el Ministerio de Salud Pública, y si quieren leer el comunicado por su primera mano. Actualmente se han detectado brotes en Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Suecia, o sea, Europa sobre todo. Van a ver, ya hay en América también, había un caso sospechoso ayer 23 en Argentina, un caso confirmado en Argentina, y había un caso sospechoso en Uruguay, no sé qué entendió esto. Lo que sí es iba a decir es que, bueno, no me acuerdo. En una de las imágenes que aparecen en el video de fondo también está el número de casos, que capaz que después lo pongo abajo de los que hay actualmente, pero está poca cosa, 100 casos a nivel mundial capaz. Es una enfermedad zoonótica, o sea, transmitida de animales a humanos,
viral rara, que es viral, significa que no se trata con antibióticos a menos que se sobreinfecte con una bacteria, que es causada por el virus del monos. El virus pertenece al género Orthopoxvirus, POTS de Pox varicela en inglés. POTS viridiae es la familia, es transmitido a los humanos por diversos animales salvajes. En casos iniciales, la infección se produce por contacto directo con la sangre, la carne, las lesiones de piel o mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cruzadas cutáneas. Se han reportado casos de transmisión sexual. El periodo de incubación es de 5 a 21 días. Suele ser autolimitada y benigna, o sea que entre 5 a 21 días podemos tener el virus dentro de nosotros o nosotras y no estar enterados, no estar enteradas, no saberlo. Podemos transmitirlo y no sabemos ni siquiera que lo tiene. Hay una media que lo voy a ver ahí, o sea un promedio de entre 5 a 10 días que empieza a manifestarse. Y luego que empiezan los síntomas duran de 14 a 21 días. Comienza con fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, artromialgia, o sea dolor en las articulaciones y en los músculos, astenia, o sea cansancio muy marcado. De 1 a 3 días, del primer al tercer día del inicio de la fiebre, se agregan erupción cutánea, o sea las marcas en la piel, que empiezan como máculas, que son lesiones planas, o sea manchitas planas, pápulas, ahí se sobreelevan, generan como una ampollita, vesículas, lo mismo ampollas, pústulas, ahí ya el contenido, las vesículas tienen contenido claro, las pústulas ya tienen un contenido más espeso, amarillento, como pus. Luego costras, que son las cascaritas, en Uruguay le decimos cascaritas, en otros países se le dice costras, entiendo lo que es costras. Por lo general comienzan en el rostro, luego se extienden en el cuerpo afectando la cara, palma de manos, a diferencia de lo que es la varicela, planta de los pies también a diferencia de la varicela, y eso es una de las cosas, pues muy similar a la presentación y las lesiones y la evolución de las lesiones al de la varicela, pero la diferencia está en ese patrón y en ese patrón de palmas y plantas que no son respetadas por este tipo de viruela, pero sí por la varicela. Entonces, puede comprometer la mucosa bucal, genital y el ojo. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta 3 semanas. Las muestras óptimas para el diagnóstico son las procedentes de las lesiones. Una vez que está la lesión, lo que se hace un exudado con un hisopo y se pone en un medio de cultivo, o se puede cultivar de otra forma. Lesiones vesiculares o de las costras. No hay tratamientos específicos. Hacer una enfermedad infecciosa viral, en general el tratamiento siempre depende del estado inmunológico de la persona. La vacuna antivariólica ha resultado eficaz para la prevención de la viruela símica de simios. La misma no se administra desde la erradicación de la enfermedad, pero podría utilizarse para el control del brote. La letalidad es menor al 10%, o sea que si hay 10 personas que están enfermas, como muy grave, se muere una. A veces ni siquiera se muere una. Eso es importante también tenerlo en cuenta. O si hay 100 personas, para ponerle un número porcentual, menos de 10 se van a morir por esta enfermedad. Y los casos más graves se han reportado en niños pequeños, o sea que el riesgo es para niños y niñas pequeñas. Para reducir la exposición al riesgo, tenemos que evitar el contacto con animales que puedan ser reservorios del virus, como roedores y primates. Roedores. Manejos de animales enfermos con el EPP adecuado, equipo de protección personal adecuado. Evitar el contacto estrecho con las personas infectadas. Ahí tendríamos que tener una noción de infección por parte de la persona, si no, no sabemos que está infectada. Aislamiento y asistencia de los casos sospechosos con EPP adecuado, o sea que tenemos que aislar a una persona que tenga sospecha y tenemos que abordarla con un equipo de protección personal. El lavado de manos, eso es súper importante para la vida. Vamos al baño, no lavamos la mano, Ulises. Vigilancia y detección rápida de los nuevos casos, contactos estrechos e identificación de brote. Y el Departamento de Vigilancia de Salud se encuentra monitoreando la situación, realiza el seguimiento de casos sospechosos de acuerdo a la sintomatología y los antecedentes de viaje, que vamos a ver de un experto africano del Congo, nos dice que no parece haber relación entre los viajes, la movilidad en los países, en las zonas endémicas y la transmisión, pero bueno, tampoco está de más. Toda medida de ayuda a prevenir, contener y reducir es bienvenida.
y a través del Centro Nacional de Enlace está en comunicación permanente con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. En los próximos días el departamento mantendrá una reunión con los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Punto. Ante casos sospechosos, comunicarse con el Departamento de Vigilancia de Salud. La fuente es el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y nos dejan por último la dirección, que es Avenida 18 de Julio, 1892, el número de puerta, la oficina 402, el teléfono 19344010. Podemos mandar un correo electrónico a la dirección vigilanciaepi@msp.uy Montevideo, Uruguay. Y eso es lo que tiene el Ministerio de Salud Pública para decirnos, o lo que nos dijo al día 21 de mayo. Habiendo leído, habiendo estudiado algunas cosas y teniendo en cuenta como el género y la familia del virus, me interesó saber si la vacuna la vacuna anti para la varicela nos protegía, o a aquellas personas que habíamos tenido varicela, si teníamos un cierto tipo de protección frente a la misma. Entonces llegué a una entrevista que se le hizo a una persona que ahora vamos a ver, es un señor del Centro de Microbiología en España, en Madrid. Ahora vamos a leer el artículo, es de Infosalud, infosalud.com. Van ahí, leen el artículo, está muy bueno, me parece que tiene criterio y que pueden ir y leerlo. Los medios de comunicarse al Ministerio de Salud Pública están en el video, que debe estar pasando como por acá, o por acá, o por acá, o por donde deje la miniatura de este video. Y yo igual ya los dije recién. Entonces tenemos que esto fue el 24 de mayo, se publicó este archivo, o sea, hoy. Y dice que el primer caso nos hace una reseña también. En todos vamos a tener una reseña y eso está bueno porque nos va a ayudar a repasar y aprender del todo de esto. El primer caso de viruela del mono se describió en 1970 en la República Democrática del Congo, donde es endémica actualmente. Y esto sobre todo recuerden que está enfocado a la vacunación como método de prevención, o de protección, como factor protector. Se trataba de un niño de 9 años, el único de su familia no vacunado contra la viruela. Es una vieja conocida, pero con la que debemos de estar vigilantes porque no sabemos cómo puede comportarse en nuestro entorno actual. Me acuerdo que la primera vez que leí este artículo igual me enojó un montón porque es bien eurocentrista y es bien como... Si está en África y afecta a los pobres de allá no nos importa, pero tenemos que preocuparnos ahora que llegó a las personas que sí importamos. ¿Dónde está? No puedo dejar de ser yo. Entonces, actualmente y según los datos de la Asociación Española de Pediatría, se estima que al menos el 70% de la población mundial no tiene inmunidad frente a la viruela humana y del mono, tras la erradicación de la enfermedad en 1980 y el cese de la vacunación unos años antes. En concreto, se describió por primera vez en monos en 1958, volvimos a la misma fecha del Ministerio de Salud Pública, pero en 1970 se vio en humanos ese primer caso. En 1958, en una instalación de mantenimiento de simios para la investigación en Dinamarca. El primer gran brote fuera de África ocurrió en 2003. Ahí les empezó a importar porque salió de África. Fue en Estados Unidos con 47 afectados tras infectarse un tipo de ardilla que a su vez ha permanecido en contacto con otros roedores. Entonces ahí empezó a importar también, ¿no? Se encontró en Dinamarca, entonces en simios de investigación fuera de África por primera vez. En 2013 dio un gran brote de 47 casos en Estados Unidos debido a la infección de unas ardillas. El reservorio son los roedores en África, los pequeños roedores africanos. Y esto tiene que ver con la explotación de los medios naturales de producción debido al sistema capitalista agresivo que tenemos, el cual cada vez le sacamos más terreno a las especies y empezamos a ocuparlo, y también la explotación para el consumo de sus carnes y demás. Entonces cada vez van a haber más infecciones o enfermedades que tienen que ver con estos determinantes de la salud, que pueden estudiarlos por la LONDE con doble L en el medio, la LONDE con el IE, y acá entran los determinantes ambientales y los determinantes socioeconómicos, donde, como vemos, en las zonas endémicas como el Congo, la mortalidad aumenta, como ya vamos a ver, debido a que la gente accede a peores tratamientos y no tiene... en un momento habla de que en Europa y demás es más peligrosa debido a la mayor cantidad de inmunosupresión y pacientes oncológicos. Pues claro, en esos países rurales, en esas zonas rurales de países del Congo, no llegan a desarrollar el cáncer para morirse y no tienen acceso a los tratamientos oncológicos. Así que si desarrollan, tomar agüita y
importa, porque no van a poder inmunodeprimirse con el tratamiento oncológico. Entonces está. Entonces, para saber un poco más cómo protegernos, esta página, este blog de medicina, entrevista al doctor o al señor Fernando de la Calle, que es el portavoz, es el vocero de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Él mismo recuerda que se trata de una enfermedad viral que es más propia de África Central y que ocasionalmente afecta a otras regiones. Por lo tanto, mientras afecte a África Central, estamos bien, que se quede ahí con los pobres. Es cierto que desde finales de los 50 se la conocía, pero a este nivel no. Que cada vez que ha habido brotes en África Central y luego que cada vez ha habido más brotes en África Central y luego ha habido este goteo fuera de África. Es verdad que aunque fuese conocido, no lo es tan conocido para nuestro sistema sanitario ni para nuestros pacientes. Sí es relativamente nuevo para nuestro sistema sanitario. No es lo mismo tener un virus encerrado en sus fronteras, o sea, que se quede con sus pobres, que fuera de ellas, porque luego no sabemos cuándo salta a otro ámbito, cómo se va a comportar, explica. Acá también es una de las cosas que capaz que me dicen, no, que exagero de más. También, si nosotros tenemos cómo combatirlo, tenemos una vacuna que es efectiva y no mandamos ayuda desde lo que es la medicina internacional a estos lugares donde ven sus derechos vulnerados, primero, si no lo hacemos por una cosa filantrópica y con un fin de simplemente eso, de filantropía, de bondad, de querer ayudar al prójimo, al otro, lo podemos hacer con el fin egoísta de evitar de que suceda esto y de que estas zonas endémicas pase a nuestras poblaciones. Entonces, por eso insiste en que ahora debemos tener cuidado, antes no había que tener cuidado, que se jodan los africanos. Porque, por ejemplo, en nuestro entorno hay personas inmunodeprimidas, en tratamientos oncológicos o con inmunosupresores, con las defensas alteradas, en quienes no sabemos cómo va a comportarse el virus. Y claro, en África no llegan a eso, como les dije, a desarrollar el cáncer o al inmunodeprimirse porque no tienen las medicaciones para hacer esas terapias. O sea, sí hay, pero no es la norma y claramente el sistema sanitario es deficitario en comparación hay países africanos que están súper desarrollados, tampoco quiero incurrir discriminación o ser irrespetuoso, capaz que un poco lo hago, pero hay una diferencia y no reconocer la vulnerabilidad de esa región me parece negligente de mi parte. Y el discurso no puede ser ahora tenemos que prestarle atención, ya tendríamos que haberle prestado atención porque hace 70 años que es una endemia en determinados países, no está bueno. Existe la posibilidad de que al llegar a otro continente este virus pueda saltar a otra especie y se quede instalado con las implicaciones que esto pueda conllevar, o sea que vos tengas una enfermedad que hay en un país de pobres. Eso. No partimos de cero con la viruela del mono. Ya se sabía que existía y se sabía que la vacuna de la viruela puede servir. Lo malo es que se nos instala en nuestro entorno. Apostilla él también miembro de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital de Madrileño de La Paz y médico especialista en enfermedades infecciosas. De las preguntas que le hacen, saludes, ¿tenemos que estar alerta? ¿Debemos estar preocupados entonces? ¿Va a pasar lo mismo que con el SARS-2? ¿Y después de esto convertirse en pandemia? Le cuestionamos a este experto sobre el grado de preocupación que debemos mantener al respecto. Y señala que debemos permanecer precavidos, pero al mismo tiempo alertas. Esto quiere decir, en su opinión, que hay que tener un equilibrio, que no lo hemos conseguido socialmente ni con la pandemia, según defiende, y que debe posicionarse entre estar precavidos y alerta, pero bien entendida esta alerta, debe ser encendida, y estar asustados y no pensar en que va a ser una nueva pandemia sí o sí. Bueno, creo que quisieron poner que no estar asustados pensando que va a ser una nueva pandemia sí o sí. Puede llegar a darse o no, pero bueno. Hay que tolerar esta incertidumbre socialmente. No sabemos cómo se va a comportar este virus en nuestro entorno, pero por su mecanismo de transmisión todavía no se transmite tan fácil como el SARS-2. Tan pronto pueda quedarse en una anécdota o bien instalado en nuestro entorno, en nuestros alrededores, por poner un ejemplo, y no nos los quitemos de encima. Debemos tener la humildad de ser conscientes de que estamos en unos días o semanas de aprendizaje donde vamos a tener cuidado porque no sabemos, hay que tener una alerta sana y sin ajustarnos de manera desmedida, subraya. Nos repasan los síntomas de la enfermedad, que empieza por un proceso de fiebre como si fuera una gripe y como pasa con otros muchos virus, se presentan síntomas inespecíficos como dolores musculares,
pero lo que más lo identifican son las vesículas o lesiones de piel, como pústulas y los ganglios inflamados en la zona, remarca este doctor. Aquí el especialista en enfermedades infecciosas subraya que hay dos linajes del virus, y esto ya lo mencionaba un poquito antes. Uno más agresivo que otro, y este parece que es el más leve, el que está afectando a estos países fuera de África, es el más leve. Avisa de que es una enfermedad que potencialmente sí se puede complicar, aunque no en todos los pacientes. Sí, en algunos puede provocar afectación respiratoria y neurológica, por lo que insisten que debemos tener cuidado si estamos en contacto con las personas inmunodeprimidas, sobre todo por las personas inmunodeprimidas, no por nosotros. Se incuba hasta 21 días, aunque los síntomas suelen aparecer entre los 5 y 10 días, según puntualiza el doctor de la calle. A su vez, señala que se transmite por contacto estrecho y este no es estrictamente de transmisión sexual, porque muchos medios de comunicación acusaron a varones que tienen relaciones sexuales con otros varones de ser agentes transmisores del virus en este primer mundo de donde viene esta información. Entonces, al tiempo que se mantiene que la persona es más infecciosa cuando se produce este contacto estrecho con sus fluidos y con sus lesiones cutáneas cuando tiene las vesículas activas. O sea que cuando las vesículas están prendidas a fuego es cuando más transmite, cuando más contagia a la persona. Sí, y acá llega la pregunta de si la vacuna de la viruela nos protege. ¿Ah? Y este experto en la Sociedad Española de Infecciones y Medicina Celular o Microbiología, me vale 3 hectáreas de verga. Remarca que sí parece que ha habido algún estudio sobre la efectividad, Lo que corresponde acá como profesionales de la salud es entrar a PubMed, a Lilas, a Cochrane, a estos centros informáticos que recopilan información, estudios, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y hacer una revisión bibliográfica y dar respuestas certeras. ¿Ah? La evidencia actual muestra que sí, que hay una tendencia que genera una protección, aunque no es una vacuna específica a este virus. ¿Ah? Y con eso creo que yo podría desarrollarlo más, pero con esto está. Entonces, parece que ha habido algún estudio sobre la efectividad de la vacuna de la viruela frente a la viruela del mono, de forma que en los brotes en Centroáfrica estudiados se ha visto que con esta vacuna hay cierto grado de protección. Muchos supuestos. Sobre todo al observar a la población en casi todos los notificados en África, prácticamente el 90% de los infectados era gente no vacunada de la viruela. Algunos trabajos científicos notifican que la vacuna podría proteger en cierto modo hasta un 85%. Entonces, las personas que se vacunaron, hasta un 85% estaba protegida y de las que se infectaron, un 90% no estaba vacunada. ¿Ah? O sea que eso muestra que hay una efectividad. ¿Ah? Sí que es cierto que no queda claro hasta qué punto evita completamente la enfermedad, claramente, pero sí parece que ayuda a que la enfermedad no sea tan grave. Son dos virus parecidos al fin y al cabo, apostilla. Ja, 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 ja. Qué gracioso que es. Este experto en enfermedades infecciosas recuerda que, dado que en España y en el resto del mundo se dejó de vacunar a partir de los años 80 porque la viruela estaba erradicada, se me fue la chingada esto, porque la viruela estaba erradicada, se me debe estar llenando de troyanos esto, todo por ustedes. Así que dejen un like, suscríbanse, comentarle, compartan esto, porque no sean soletas. Estoy jugándome la computadora para hacer esto. Que la viruela estaba erradicada en los 80, entonces gracias a las vacunas era un virus que ya no circulaba. La mejor forma de prevenir esta infección es manteniendo las medidas de aislamiento y no tener una convivencia estrecha ni un contacto estrecho con ningún infectado. ¿Ah? Y este artículo queda hasta ahí. Y ahora vamos a ver algo que está bastante más lindo. Finalmente yo quería saber si qué tanta era la transmisibilidad entre personas, porque es como con el SARS-2 sabemos que había una alta transmisibilidad, sobre todo con las variantes Omicron o algunas otras. Pero ahora con 74, en un artículo que me parece un poquito más lindo, nos habla un poco de esto. ¿Tá? Entonces, el encabezado es precisamente la viruela del mono presenta riesgo de contagio muy bajo según autoridades sanitarias. ¿Ah? Este artículo fue publicado o fue modificado el 23 del 5 del 2002 a las 20:10. ¿Ah? Y nos dice, para empezar, que es un virus, una enfermedad de antaño, o sea, hace mucho tiempo, pero aunque hace medio siglo que se conoce la viruela del mono, este nuevo brote, que ya suma decenas de casos en múltiples países, es extraño debido a su propagación internacional.
Repasamos qué es esta dolencia y por qué deberíamos estar atentos, pero no preocupados. Según indican expertos, este tipo de viruela presenta un riesgo muy bajo de contagio en población general, aunque alto en personas con alto en personas con múltiples parejas sexuales. ¿Y por qué? Porque es un contacto estrecho. Ese es el porqué del riesgo. Y trato de aclarar cuando digo alto y auto, porque después los subtítulos autogenerados dicen eso y las personas que no escuchan es como que leen y dicen ¿qué? Entonces trato de ser lo más correcto en la dicción posible. Vamos a tomar agüita, hay que tomar agüita. Entonces, tanto el nombre como los síntomas parecen alarmantes. La viruela del mono ocupa todos los titulares europeos y estadounidenses después de que se hayan detectado varias decenas de casos desde el 7 de mayo en países donde nunca antes había sido registrada esta enfermedad. Bueno, en Estados Unidos ya sabemos que desde 2003 que sí había. Entonces, calma. Este virus, que es endémico en varios países de África Central y Occidental, se descubrió en 1958 en monos y se halló en humanos por primera vez en 1970. Esto nos da garantías de que lo que venimos viendo sí es acertado. Desde entonces ha habido varios brotes en países como Nigeria y República Democrática del Congo que se han contenido con éxito, incluso durante la pandemia de SARS-2. Como recordó la semana pasada el director de los Centros de Control de Enfermedades de África, Ahmed Owell Ouma. Y acá yo quiero haber pronunciado bien el nombre de esta persona porque no quiero ser irrespetuoso. Y esto me parecía súper importante de que haya literatura de estos países que vienen hace 70 años con esto, porque si no siempre nos basamos en el eurocentrismo, en las cosas occidentales, y dejamos de reconocer ya a esta gente que viene trabajando con estos asuntos. Así que un mínimo de respeto les pido. Estos brotes han pasado en su mayoría desapercibidos porque suceden en países pobres. En parte, por ser muchos más habituales, esos brotes, claro, son más habituales en estos países, por eso han pasado desapercibidos. En cambio, es inusual por su alcance internacional y porque en muchos de los casos se desconoce que haya un vínculo de viaje a los países donde la viruela del mono es endémica. Esto de que el viajar a zonas endémicas y después volver a tu país no tiene una relación, o no, hasta ahora no se ha mostrado que tenga una relación directa con la transmisión. A pesar del alarmismo, palabra re importante y me parece que sí está jugando mucho, este lunes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades relativizó los temores y afirmó que el riesgo de contagio es muy bajo entre la población en general. Sin embargo, es más alto entre las personas con múltiples parejas sexuales. Por esto del contacto estrecho, si hacemos un deporte de contacto, también vamos a tener un mayor riesgo. Yo hago boxeo, si alguien tiene viruela del mono, estamos boxeando, yo tengo una solución de continuidad de la piel, o sea, me corto, esa persona me tose, o también se corta y se mezcla su sangre. Y capaz que aumenta el riesgo, la verdad, estoy hablando de que capaz que, porque no tengo la certeza. Pero eso es lo que yo quiero transmitir, el contacto estrecho es lo que aumenta. Y ese contacto puede ser a través de una relación sexual. Entonces, ¿qué síntomas presenta la viruela del mono? La viruela del mono, monkey de mono, pox de viruela o varicela, está provocada por un virus de la familia Pox viridiae, o sea, virus varicela. De alguna forma es como si fuera primo del virus de la viruela humano, que afectó a la humanidad durante siglos y finalmente se erradicó en 1980 gracias a una masiva campaña de vacunación global. Los síntomas son parecidos, aunque la viruela del mono son mucho más leves, o sea que los síntomas de la viruela del mono son más leves que los de la viruela de siempre. Desde la exposición hasta los primeros síntomas pueden pasar entre 6 y 15 días, el llamado periodo de incubación. Vimos que igual en otros bibliografías decían entre 5 y 21 y que había una media de unos 5 a 10 días. Aunque de media ronda los 12 días. Híjole, hijo de la chingada. Pero bueno, anda por ahí. En principio, durante este periodo no se transmite la enfermedad, así que durante la incubación, y ahí me muerdo de lengua porque recién dije que capaz que podíamos transmitirla, en el periodo de incubación no la transmitimos. Claro, porque se transmite cuando estamos en la etapa pustulosa, cuando estamos con las vesículas. Entonces, si estamos incubando no vamos a transmitir, transmitimos cuando tenemos las vesículas. Las primeras señales de infección son la fiebre, dolores musculares, agotamiento y la inflamación de los ganglios linfáticos. Entre 1 y 3 días después aparecen las lesiones en la piel que también caracterizan la viruela.
Esas lesiones se convierten en heridas, luego pústulas y finalmente desarrollan una costra que se cae. Las lesiones aparecen sobre todo en las extremidades, en la cara y en la zona genital. El paciente suele estar enfermo entre 2 y 4 semanas. Acá hay un lindo cuadrito de los síntomas de la viruela del mono. La página es France 24. Ustedes entran, buscan viruela del mono, brote, gravedad, contagio y les va a aparecer este mismo artículo. Les va a re gustar, está bueno. Entonces, ¿qué gravedad tiene la viruela del mono? Es difícil cifrar de manera exacta la tasa de mortalidad de esta infección debido a que el número no solo cambia según el virus, sino también cambia las condiciones del sistema sanitario que trata a los pacientes. Y ahí volvemos a la LONDE y a los determinantes de la salud y que el sistema sanitario es un determinante crucial de la salud de las personas. En general, el consenso científico está en que el virus tiene dos linajes distintos con dos tasas de mortalidad distintas. El linaje de la cuenca del Congo se asocia con una mayor virulencia y capacidad de transmisión y se calcula que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 10%. Ese es el más agresivo, por decirlo de alguna forma, una mortalidad del 10%, de cada 100 personas 10 se mueren o menos. Y el linaje de África Occidental, que es el que ha dado este brote internacional, que es más suave y provoca una enfermedad menos grave con una mortalidad del 1%. De 100 personas, una se muere. El virus es algo más grave en menores de edad no, en niños pequeños. A menor de edad es persona menor de 18 a 21 años según la legislación del país, y ahí ya estamos hablando de adultos o adolescentes tardíos. Por ahora los virus secuenciados en Portugal, uno de los países afectados por el nuevo brote, encuadran en estas infecciones en el linaje de África Occidental, la variante más leve. En algunas regiones del continente africano incluso se han registrado que aproximadamente un 20% de las personas contagiadas llegan a fallecer, pero se cree que esta cifra está condicionada por la alta incapacidad de recibir tratamiento en la región, claramente. El sistema sanitario no es el mismo, es lo que les decía hace rato. Entonces, ¿cómo se transmite la viruela del mono? Circula en animales en zonas boscosas del cinturón central de África, aunque todavía no se sabe exactamente qué especie es el reservorio. Contrariamente a lo que el nombre indica, parece que son roedores pequeños y no los simios, ya se los dije, pero esto me lo... Y bueno, gente, con esto creo que quedó. Las personas, los varones LGTB, no tenemos un mayor riesgo ni somos causantes de esto. No hay vacunas propias para esto, pero se puede ayudar con la de la viruela. Hay medicaciones en etapa de desarrollo. La transmisión entre personas es muy baja. Las personas más afectadas van a ser los niños pequeños. Y bueno, nada, esto que ya expliqué todo, que bastante largo quedó. Así que bueno, nos vimos. Chau, 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 chau. Nos vimos.